¿De qué se trata esta noche? Empezamos con dos libros y cuando digo que no va a ser el tiempo nuestro amigo, estoy refiriéndome a que toda la Biblia es emocionante, pero quizás la introducción de los libros como que a veces se vuelve más apasionante. Arranquemos con la carta a los Colosenses. Debemos poner en orden algunos detalles. Colosas es la ciudad. Se le llama Colosenses a los oriundos de dicha ciudad. Allí había una iglesia. Por eso es que Pablo se refiere como la epístola a la iglesia en Colosas. Y a los que están dentro de esa congregación se les llama colosenses. Pablo escribió 4 cartas, hasta donde sabemos, en prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es curioso las 4 porque las 4 son llevadas por algunos de sus colaboradores en el ministerio. Recordarán, porque acabamos de estudiar Efesios, a Tíquico. ¿Sí lo recuerdan? ¿No? El que llevó la carta a los Efesios. Luego en Filipenses, no me recuerdo el nombre de quién fue el que lo llevó. Siempre tengo problema y lagunas mentales con estos nombres tan complicados, pero sí me acuerdo bien que a Colosenses o a los Colosenses el que les llevó la carta fue Epafras, que por cierto se cree que era el pastor de la iglesia allí en Colosas, aunque claro está, el que la había fundado era el apóstol Pablo, pero el que estaba ahora fungiendo de pastor es Epafras y él es el que lleva la carta. La otra es Filemón y Filemón, por cierto, Filemón vivía en Colosas, ¿saben? Y ya voy a ampliarles el hecho, pero el que llevó la carta a Filemón fue Onésimo. Y Filemón vivía también en Colosas. Hay una enseñanza que algunos vuelven leyenda respecto a 3 ciudades, porque la Biblia no dice abiertamente, sí, esta es la razón, pero pega fabuloso. Estoy dando datos introductorios, pero estoy corriendo porque no tenemos suficiente tiempo. Esto es un vistazo panorámico. En Frigia, que era provincia romana, habían cuando menos 3 ciudades que nosotros conocemos por el vocabulario bíblico. Éfeso, desde luego, Colosas y la Odisea, pero en la antigua Turquía. Pero hay 3 de estas ciudades que también tienen nexo bíblico y que estaban como unidas por un río llamado Lico. Y eran Colosas, al otro lado del río Hierápolis, y un poco más abajo, más arriba, dependiendo de donde usted estaba, la Odisea. Y escuchen, esto no es leyenda, esto es historia. Lo que se vuelve casi como, quién sabe si fue por ello, pero todo apunta que sí, es lo siguiente. En ese entonces, Hierápolis, y hasta la fecha, era muy famosa por sus aguas termales, al punto de que se volvió rica en turismo, porque ya sabemos que para muchos las aguas termales tienen propiedades curativas. Y por supuesto que placenteras, es un jacuzzi. Y los que nunca han entrado en un jacuzzi, pues puedo asegurarles, es como un placer extra. Esas aguas termales hicieron famosa la ciudad de Hierápolis. Pasando el río estaba el extremo opuesto, Colosas, que era famosa por sus aguas frías. Vaya curioso, los mantos acuíferos de una helado y los mantos acuíferos de la otra calientes. Yo diría que no debería sorprendernos mucho porque aquí en El Salvador tenemos ambos extremos. Ya sabemos que yendo hacia
Aguachapán están los ausoles y hay aguas termales. Sabemos también que casi en todas nuestras montañas, y son varias o muchas, tenemos nacimientos de agua y tienen el clima de su agua es helado. Y entre más alto va, pues más difícil la temperatura de esos nacimientos. Así es que eso no debería sorprendernos. Creo lo que no escucharon antes es lo que sigue. ¿Les dije cuál es la tercera ciudad que está? La Odisea. ¿Se recuerdan lo que el ángel le dijo a la iglesia en la Odisea? Por cuanto no eres ni tibio, ni helado, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que se dice es que en ese entonces la Odisea montó suficientes acueductos para irrigar agua de ambas ciudades vecinas, hasta llegar al punto de romper los acueductos y recibir agua nauseabunda. No consiguieron tener el tesoro de ambas ciudades y por eso recibían aguas casi calientes, nauseabundas, que provocaban vómito. Bueno, lo que ahora dice ese referente es que el ángel se refería a esto cuando habló a la Odisea. Por cuanto no eres como los de Hierápolis, calientes espiritualmente, ni como los de Colosas, fríos e indiferentes, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Bueno, la enseñanza esta noche para nosotros no es ni con Hierápolis ni con la Odisea. La enseñanza para nosotros es con Colosas, que por cierto, el nombre Colosas, si buscamos los orígenes de la palabra, la sintaxis es algo así como colosal. Se debe a la grandeza y a la riqueza que Colosas tenía, dado que estaba en la ruta comercial. Se volvió, sobre todo por la industria de lana teñida, como una ciudad rica, y no solo gran comercio, sino muy intelectual, muy académica. En esa ciudad había gente muy preparada. Y precisamente esa abundancia de dinero y esa abundancia de preparación académica les dio la frialdad espiritual. Y eso hizo que en la iglesia de Colosas algunos estuvieran abriendo la puerta a judaísmo y también agnosticismo, que ya después voy a explicar eso. Porque esa era la filosofía en boga. Así es que como eso era por gente muy preparada, eso entre comillas, ellos se volvían indiferentes. Saben, yo diría que es muy parecido a la cultura universitaria. No sé si en nuestro país actualmente, pero sí hace 30 años. En ese entonces, en la cultura universitaria, el evangelio era casi discriminado. En ese entonces, cuando yo fui a la universidad, encontrar un cristiano evangélico o un grupo de oración era casi un milagro. Y promoverse como cristiano evangélico era también agenciarse un poco de burla, porque por supuesto que la educación académica le hacía creer al supuesto preparado que el evangelio era para gente ignorante.
Bendito Dios, yo espero que eso haya cambiado, pero eso era más o menos lo que sucedía en esa ciudad. Y de ahí que fueran frívolos e indiferentes y que estuvieran abriendo las puertas. Por eso es que el propósito de la carta de Pablo es corregir ese sentimiento. Ahora, si nosotros lo aplicáramos a la iglesia de Cristo actual, yo tendría que preguntarle y preguntarme, mi estado espiritual hoy por hoy, ¿cómo es? Si fuera caliente, qué bueno. Si estoy cerca del fuego del Espíritu Santo que aviva la iglesia de Cristo. Pero si he caído en una actitud de frialdad, que es la exhortación también de la carta a las Colosas, noten que lo que sigue después de frialdad, ¿qué es en estados, comparando los tres, en estado emocional? ¿Qué sigue después de ser frío? Sigue ser tibio. Y eso significa que hay una amenaza que nos vomitará de su boca. Entonces, si cualquiera de los que están siguiendo este estudio, hoy por hoy ha caído en una frialdad espiritual, su oración es casi nula, la lectura de la Biblia se ha vuelto monótona y aburrida, la lectura del libro afín hasta desapareció ya de sus ojos. Si usted es alguien que no se está ya congregando con la excusa de la pandemia, si usted es alguien que no está sirviendo al Señor, puede estar seguro que va a estar dentro de los fríos y que poco después sigue el estado de tibieza espiritual, ni una ni otra cosa. Así es que un buen momento para exhortarnos a nosotros mismos. Ahora, veamos en la guía algunas de las preguntas puntuales. Vamos a... Ya dije suficiente en un vistazo panorámico en cuanto a introducción. El año 60 más o menos y 62 después de Cristo esto se escribió, que es muy parecido a Éfeso en realidad y a Filipenses. Ya hablé sobre Epafras, que es la número 3, la oración por los colosenses, eso está fácil. Longanimidad, a esta palabra quería llegar porque... A ver, repetila, Alexa. La palabra. Sí, repetí longanimidad. Longanimidad. Sí, yo sabía que no está diciendo nada. Y como Dani se está riendo, decila. Longanimidad. ¿Qué? Ajá. ¿No? Longanimidad. No es, ya no sabe si lo dijo bien o no. Es una palabra que no está en nuestra jerga y de ahí que tampoco aparezca a veces en nuestra mente su significado. Es una persona altruista, desprendida, generosa, una persona que ama servir a otros, una persona que está dispuesta a desprenderse de sus derechos para hacer la obra del Señor. Eso sería una persona con longanimidad. También les recomiendo la 6, que más tarde reparen en ella, porque habla sobre la imagen del Dios invisible. Y eso es precisamente el vocablo que se ocupa para el ministerio de jóvenes en nuestra iglesia. Icon. ¿Lo ocupan en inglés o en hebreo? En hebreo. Y en hebreo se pronuncia icon. Y es en hebreo que significa precisamente imagen del Dios invisible. Pero es tan hermosa la explicación y tan extensa que yo sería casi un profano si quiero explicar y hablar sobre eso en 30 segundos. Solo quise dejarles la expectativa y llegar hasta
hasta ahí, porque ya solo me quedan 8 minutos y la guía se va a explicar por sí sola, que al terminar esto va a llegar a sus teléfonos. Debo ir al libro afín porque hoy comenzamos con él. Les sugerí averiguar sobre la biografía de David Platt, porque para mí es un referente. De hecho, si me dieran, yo tengo dos curiosidades, tres iglesias que quiero conocer en los Estados Unidos. Una, quiero entrar a una de esas iglesias bautistas en donde cantan con coros de los hermanos que tienen piel morena, que cantan con una pasión. Yo quisiera estar en uno de sus cultos, pero no conozco ninguna. Y cuando he ido no he tenido la oportunidad. La otra que quisiera conocer y estar en uno de sus sermones es la iglesia del pastor John Corson. Y la tercera que quisiera conocer es la iglesia del pastor David Platt. Para mí se volvió un referente por 2 o 3 detalles. Número uno, es bastante joven. De hecho, tiene 10 años menos que yo. Así es que tiene 41 años y es pastor de una, o ya no sé si es pastor, pero era pastor de una iglesia, de una mega iglesia en Atlanta. Pero no es el hecho de tener una mega iglesia lo que lo hizo para mí referente, sino que él abrazó todo lo contrario a lo que abrazan los pastores de las mega iglesias. ¿De qué estoy hablando? Bueno, los pastores seniors, esos grandes, como MacArthur, como Worsby, como... olvido el de Harvest, Greg Laurie, y otros como ellos que tienen iglesias de miles de personas. Wow, tienen que abrazar toda la estructura porque imagínense cómo mantener esos mega iglesias si estamos hablando de 15 o 25 mil personas. Pueden imaginar los números en presupuestos, en dinero, en infraestructura, en logística. No, yo no puedo imaginar eso. Así es que David Platt se desprendió de todo eso. Dejó su iglesia y se fue a la misión, a abrir una misión en Asia. Y dijo que hacía eso porque estaba frustrado, que él no estaba haciendo la vida de un discípulo. Y no deja uno de preguntarse, que está en la guía, ¿y cómo puede alguien así sentirse frustrado de su trabajo con tanto éxito? Bueno, él dice que le frustraba la incapacidad para motivar a la gente a volverse discípulos, porque las iglesias en crecimiento se vuelven iglesias frías, en donde la comodidad de esas iglesias grandes hace que muchos no vivan la vida en Cristo. Que él no sabía cómo impactar la vida de la gente cercana a él para que quisieran vivir la vida que el Evangelio habla sobre los discípulos, que el libro de los Hechos narra, y que eso le mantenía frustrado, y por eso escribió un libro que se llama Radical, que ya lo leímos en el club de lectura y es fabuloso. Eso hablando un poquito de su biografía, pero entre las preguntas que hoy deberíamos hacer eco, ¿puede la incertidumbre provocar paz? Entre tanto, la comodidad genera falta de paz. Él dice que la comodidad y el crecimiento de su iglesia ya no le daba la paz que la incertidumbre de una misión le dio. Les voy a decir por qué. Nosotros como iglesia estamos bien, pero bien lejos de llegar a ser una mega iglesia.
Y bien, bien lejos este inútil predicador de llegar al perfil de alguien como David Platt. Pero sería una falsa modestia decir de que somos una iglesia pequeñita. Simplemente digo que somos una iglesia, o éramos una iglesia que estaba creciendo. Y ese crecimiento, que si generaba paz, les puedo testificar, y no es una queja, ahora que lo leo mis ojos se abren, mi espíritu se anima, porque digo, ¿cómo no me di cuenta que otros ya habían pasado por esto? Porque la frustración que él menciona es que estaba atareado en revisar documentos, en revisar estructuras, en pelear sobre infraestructura, en discutir con los hermanos, que en hacer el trabajo del Evangelio de Cristo. Y pueden estar seguros que muchas veces yo he estado más ocupado en cosas administrativas o en tratando de ajustar hermanos que no quieren discipular a nadie, pero quieren hacer valer su capricho, que en hacer el Evangelio de Cristo. Y eso es frustrante. Bueno, él explica eso en el prefacio del libro. Y eso, por supuesto, que nos abre el apetito. Me lo abrió a mí y espero que a ustedes también, tratando de abrir esa caja como un tesoro y decir, bueno, ¿qué más encontraste? Dice que es más fácil dejar los desacuerdos con aquellos que se dedican a formar discípulos. ¿Por qué? Porque están ocupados haciendo la obra del Señor, no están ocupados en sus carnalidades, no están ocupados en sus chismes, en sus comodidades o en sus incomodidades. Ellos están tan ocupados pensando cómo predicar el Evangelio, cómo compartir, cómo discipular, que peleando por frivolidades. Ahora mismo yo tengo que ocuparme, y una vez más digo, no es una queja, solo pienso, bueno, es parte del ministerio, pero me gustaría más ocuparme en lo otro. Tengo que ocuparme en cómo volver nuestra congregación a un punto de equilibrio económico. No estoy diciendo que estamos pidiendo dinero, estoy diciendo, y me imagino que así están la mayor parte de iglesias, que la pandemia ha provocado un desfase en nuestra iglesia más que significativo. Entonces ahora tengo que ocupar mi mente en detalles administrativos y en estrategias, en recortes de presupuestos, de qué sé yo, para que haya un punto de equilibrio económico. Y eso está bien y habrá que hacerlo, pero estaría más animado en la otra parte. ¿En cuál? En hacer el discipulado del Evangelio, que es a lo que la iglesia de Cristo ha sido llamada. Pero bueno, es parte de lo que él nos está comentando en el libro. Y lo último es la frase, ve y cuéntalo. Como no han leído el libro todavía, supongo, no me ha dado nadie ninguna idea porque nadie ha escrito. Cuando yo hice la guía, les pedí, por favor, compártanme esto. ¿Cuál es su idea? ¿Les gustaría esta frase para una cruzada? Porque suena muy atractiva. Dice que cuando estamos haciendo discípulos, las frases deben ser, ven a escuchar, y luego, ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo suena pegajoso para una cruzada. Entonces yo les decía, ¿qué les parece el título para nuestro aniversario? Es en noviembre. Pastor, usted está pensando en aniversarios y todos estamos pensando en pandemia. Bueno, pare ahí. En primer lugar, no todos están pensando en pandemia, porque ayer hubo fútbol en varios estadios. Ayer los centros comerciales estaban llenos. Ayer intenté visitar la iglesia, nuestra misión en San Miguel Tepezontes,
nos fuimos con mi hijo y mi familia nuclear, los que pudimos, y había tanto, pero tanto turismo en esa ruta panorámica como no se imaginan. Nosotros íbamos bromeando porque dijimos, nos vamos a tomar un café. ¿Quién se baja ahí a tomar un café si estaba llenísimo, llenísimo? Entonces, no es cierto que la gente está pensando toda en pandemia, ¿eh? Así es que si no están pensando todos en pandemia, oigan, yo creo que no hago mal en pensar en la eternidad, porque cuando hablo de aniversario no hablo de tener una fiesta en la que nos divirtamos, hablo de predicar el Evangelio y que sean alcanzados aquellos que aún no conocen a Cristo. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo ve y cuéntalo si no es posible acercarnos a la gente? Bueno, aquí el grupo con el que comparto el techo tuvieron una idea, lo pueden leer ustedes en las respuestas, pero la idea es que ustedes me den vuestra idea. Quise animarles con todo esto a leer la carta a los Colosenses y el libro A fin, sígueme, de David Platt. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos, que descansen.